Estamos hablando de Mateo capítulo 7, en donde Jesús viene en este impresionante sermón de la montaña, y nosotros necesitamos entonces poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo he titulado esto en la primera parte, hay una segunda parte el próximo domingo. Dios primero dice: para llamarnos hijos de Dios hay que cumplir su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Para llamarnos hijos de Dios hay que cumplir la palabra. Hermanos, Dios nos dejó todo listo en Cristo Jesús. Nosotros podríamos estar jugando de iglesia, o de cómo la iglesia falsa está siendo incorporada en medio de una iglesia verdadera. Eso es verdad. La Biblia está llena en esa connotación de personas que pueden estar viniendo o estando en la iglesia, pero que efectivamente no son iglesia. Hay un remanente. Por eso los comportamientos adecuados no salen y no funcionan. Hay muchas cosas que se dan, hermanos, y ahí es donde ha venido mucha confusión. ¿Cuántas personas se desaniman por ver acciones y actitudes en otras personas? Yo no sé quién fue, pero leí algo, no lo tengo aquí, pero voy a ver si lo recuerdo, de un hombre que empezó a quejarse y le dijo al encargado en la iglesia, y le dijo: no, ya yo no voy a volver más a la iglesia. Y entonces le dijo: bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque al final yo voy a la iglesia y lo que mucha gente hace, dice, primero hay algunos que ni vienen, y de vez en cuando vienen a hacer nada. Lo otro, dice, es que algunos están con el teléfono. Otros, dice, lo que hacen es murmurar de los otros que están a la par. Dice, yo los he oído. Dice, por eso mejor yo no vuelvo a la iglesia. Entonces esta persona dice que llegó y le dijo: bueno, hagamos una cosa. Usted le va a dar unas 7 vueltas a esta iglesia con un vaso lleno de agua. Y después de que usted lo haga, si usted no riega una sola gota, usted se puede ir en paz. Y entonces dice que el hombre aceptó el reto y le llenaron aquel vaso de agua, pero que miren, no le cabía nada más. Y empezó este hombre, dicen, a caminar de una forma en la cual bien concentrado, alrededor de la iglesia, alrededor del salón. Y cuando termina, le dice: ya terminé. ¿Regó alguna gota? Ni una sola gota regué. Y entonces este hombre se volvió y le dijo: ¿sabe por qué usted no regó ninguna gota? Y le dice: no, porque no regué, pero no sé. Bueno, porque usted dejó de ver aquel que estaba hablando, aquel que dejó de venir, aquellos que eran muy poquitos o no eran muchos, aquello que le incomodaba del teléfono del otro, y usted se concentró en lo que usted tenía que hacer. Moraleja: si ponemos la mirada en Jesús y nos concentramos en Cristo, hermano, hay muchas cosas que nosotros pasaríamos desapercibidos. Lo que pasa con la iglesia es que el desánimo empieza a cobrarse y empieza a cobrar esas acciones de gente que se decepciona y se desilusiona. Y ustedes han escuchado: es que son un montón de hipócritas. Es que son estos, es que estoy desmotivado, es que aquí. Y está bien, yo pienso que si estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo del Señor. Y no va a pasarnos nada si no usamos el teléfono, y no va a pasarnos nada si nos concentramos un espacio. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos ocupándonos más de lo que está haciendo el hermano que de lo que yo tengo que hacer? Amén. Amén. Bueno, este texto de Mateo es un texto poderoso, como toda la Biblia. Y Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y vamos a hablar de cómo jugar a la iglesia, o de cómo la iglesia falsa se incorpora dentro de la iglesia verdadera. Y yo quiero que nosotros nos concentremos en esta mañana, en este texto de Mateo, donde dice: no todo, estamos en verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de la maldad. Hermanos,
solo ver este texto, en estos primeros momentos, parece que el requisito para la entrada al reino de los cielos, en el pensamiento de Jesús, en este evento específico, hermanos, recobra algo distinto. Es decir, se rompe el silencio inmediatamente de una forma abrupta, de una forma fuertísima. Y entonces es el silencio con las palabras de Jesucristo que dice: no todo, y es importante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hoy tenemos nosotros que venir a una reflexión profunda, porque si Jesús en esta advertencia toma un momento para irrumpir en la historia, para irrumpir en el pensamiento de aquellos que eran sus primeros o los que estaban escuchándole, el requisito para entrar al reino. Si nosotros vamos al contexto, Jesús ya venía hablando atrás en capítulo 7 del no juzgar a los demás, de la oración y la regla de oro. Venía hablando de la puerta estrecha, venía hablando de que por los frutos nosotros seríamos conocidos. Y él decía: por los frutos ustedes se van a conocer. Inmediatamente, con toda esta advertencia contextual, viene Jesús y interrumpe este momento y dice: ¿saben quiénes son los que entran en el reino de los cielos? No todo el que me diga Señor, Señor. No sé, hermanos, porque dentro de la parte del contexto histórico también en el Antiguo Testamento es Oseas el que en el capítulo 8 habla sobre algo que es la falta del conocimiento. La falta de conocimiento de Dios trae destrucción. En Oseas capítulo 4 y el verso 6 dice Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando Jesús habla de que no todo el que me diga Señor, Señor, pareciera que Él está hablando de una forma sobre el conocimiento que se tiene de a quien se le está diciendo Señor. Parece que Jesús está diciendo es que en el reino van a entrar no los que me digan Señor, Señor, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto entonces, hermano, nos tiene que llevar a esta parte en donde Oseas ilustra históricamente cuando Israel estaba por tocar fondo. Israel iba cuesta abajo y para cuando llegaba la profecía de Oseas, él empieza a decirles de una manera fuerte y profunda lo que el Señor les dijo. Y el Señor les dijo: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Parece que la palabra conocimiento es la que nosotros debemos de desmenuzar en alguna medida y venir al pensamiento bíblico, ¿verdad? Y poder decir ¿qué es este conocimiento? Porque por otro lado dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y creo que ahí es donde está el gran detalle con respecto a esto. Conocer, conocimiento. ¿Qué es lo que yo conozco? Una cosa es que yo pueda decir yo conozco a tal persona, y otra cosa es que yo pueda decir definitivamente yo podría hablarle a usted de quién es esta persona. Porque yo podría decir yo conozco a Roberto, pero ¿lo conozco de verdad? ¿O quién cree usted que conoce más a Roberto? ¿Jimena o yo? Ay, qué feos. Amigo, de verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes se atreven a decir eso? No. Porque ella convive, comparte, tiene una relación, ¿verdad? Y yo lo conozco. Yo tengo conocimiento de quién es Roberto. Tiene un apellido que nunca lo digo porque es profundo el apellido. Es que es un apellido muy particular, entonces no puedo pronunciarlo. Pero Oseas viene y le dice, hay falta de conocimiento. Oseas dice que ellos no tienen la realidad en su interior. La realidad de quién es Dios.
Los compara al rocío de la mañana temprana que se evapora. Ellos no tienen ninguna sustancia. Ellos han desechado a Dios y le han dado la espalda. Ni siquiera se acercan a la casa de Dios, para la cual llega en Oseas capítulo 8, en el verso 1-2. Oseas describe el cuadro de un buitre. Y es interesante, hermano, no vamos a ir ahí, pero que es traducido como águila. Pero esta palabra hebrea para buitre es la figura de un buitre que se abalanza sobre la casa de Dios. Y viene en el texto, en este texto donde Oseas está proclamando esta profecía, y les dice a ellos que de verdad ellos han abandonado. Israel abandonó completamente el templo de Dios. Israel agarró y destruyó todo aquello que ellos creían y sencillamente se apartan del templo, la relación con Dios, y en consecuencia caen en la tragedia, que es lo que pasa actualmente. Normalmente lo que está pasando, y el enemigo sigue funcionando en esto. Hermano, si hay algo que el enemigo quiere destruir, es ese espacio de la relación en la forma en congregarnos. Porque hay tantas maneras para salir decepcionado de congregarse en una iglesia. Porque siempre hay motivos para decir uno, no, es que ahí no, es que ese pastor, no, es que los hermanos, es que los diáconos, es que los otros, es que ahí solo piden, es que siempre habrá un motivo. El enemigo funciona así. El enemigo vive en eso. Trata de trabajar, de dividirnos. Trata de agarrar y destruirnos y hacer fisuras. Y por razones y motivos, a veces ciertos, en su mayoría, otros son solamente inventos, la iglesia se parte y se divide. Israel perdió el conocimiento de Dios y lo primero que hace es alejarse del templo. Recordemos, en el Antiguo Testamento estaba muy trazado sobre el templo como lo central del asunto de poder vivir el espacio religioso. Pero hoy es igual. Hoy hay gente, hermanos, aquí hay grupos enormes y gigantes. Hay gente, mucha gente, hermanos. Hay grupos que no se congregan porque ellos piensan que está bien no hacerlo, porque al final, de todas formas, los primeros no lo hicieron así. ¿Qué importa si yo me reúno en una casa? Eso es suficiente. ¿Qué importa si yo no tengo una responsabilidad con una iglesia? Hermanos, es un movimiento fuertísimo el que hay. ¿Cuánta gente está clara y consciente de que congregarse es un tema bíblico? Que la estructura en la Biblia de lo que es la iglesia no es un invento de ningún hombre, que es el invento de Dios. En una palabra específica: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Pero bueno, el pueblo de Israel vive este momento. Y entonces al final, cuando Jesús está hablando sobre esto, Israel tenía sentimientos religiosos. La gente aún cumplía algunas formalidades, pero estaban muertos, hermanos. No había realidad de su religión, solo formalidad. Y nosotros tenemos que entender que la religión, que no es un asunto de formalidad. La iglesia necesita y necesitamos despertar a una realidad, no a un asunto de formalidad. Cuidado, usted va y viene a la iglesia por formalidad, porque esto, hermano, lo mete a usted en un momento de religioso, y el religioso igualmente sufre consecuencias muy fuertes. Hermanos, normalmente el religioso es el que se convierte en un hipócrita, se convierte en un detractor, se convierte en una persona que divide a la grey. Y no es la verdadera iglesia. Ahora, Jesús está diciendo qué es lo que realmente el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús está dando aquí puntos y pautas de cómo es que nuestra religión es una religión verdadera. La religión verdadera es aquella que está trazada sobre el texto sagrado, sobre la obra de Cristo, sobre la cruz, sobre su obra. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Nosotros podríamos encontrar muchos textos que nos hablan a nosotros cuál es la voluntad del Padre. Jesús dice: no es que el que me diga Señor, Señor, porque hasta los demonios creen y tiemblan.
hasta los demonios dicen Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo unos milagros con respecto a endemoniados? Y le decían, Señor, ¿qué quieres con nosotros? Es más, había un reconocimiento más fuerte y profundo de los demonios que de los mismos que andaban a la par de Jesús. Los demonios conocen más a Jesús que a algunos cristianos. Yo seleccioné al menos 3 versos para poder compartir y conversar sobre la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? Entonces sabemos, no es el que dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. Uno de los textos que yo cogí aparece ahí en Mateo 22, 37 al 39. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos un problema en el factor de nuestra mente. Y el texto lo dice claro, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta división, y aquí hemos conversado con respecto a esto, hermano, una de las cosas que mata al ser humano, al creyente, está en el aspecto de su mente. Porque en la mente muchas veces no se vive en la realidad, se vive solamente en los resultados. Y cuando los resultados no se dan conforme nosotros los pensamos que hay un fracaso, pensamos que la cosa no está bien. Pero esto no es la realidad de Dios. La realidad de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, que Él hizo y pagó un precio. Hermano, yo puedo caminar en santidad porque Él pagó el precio. Yo puedo decir Jesucristo es el Señor porque Él pagó un precio. Yo puedo ser iglesia porque Él pagó un precio. Yo puedo ser una persona que haga lo que es agradable al Padre porque Él pagó un precio. Pero en esto tenemos nosotros que entender que nuestra mente muchas veces nos juega algunas pasadas que no son las correctas, que son malas. Y tengamos nosotros cuidado. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es él en su corazón. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es él en su corazón. ¿Qué piensas? Es lo que dictamina quién eres. Entonces, no es el que me diga Señor, Señor. Es el que haga la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, entonces, en este contexto del texto, nosotros tenemos que entender que tenemos que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Entonces es muy fácil, porque yo tengo que venir a una retroalimentación en mi intimidad con Dios, en mi intimidad con Dios, diga mi intimidad. Y entonces yo no me le puedo escapar. Y yo no le puedo decir, Señor, yo sí lo amo a usted con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Pero viera qué preocupado que estoy. Con toda tu mente. El problema no es que usted se preocupe de algo. El tema es a dónde lleva usted su preocupación. El tema no es si usted está dudando o le cuesta algo. El punto es dónde usted está llevando su duda y a dónde usted está trasladando sus temores. Porque aún estamos en debilidad. Pero si yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, dice, este es el mandamiento grande y el segundo es semejante. Entonces amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos, en esto está encerrada la voluntad del Padre. Jesús predicó sobre esto muchas veces. Dice, si ustedes se aman unos a otros, el mundo conocerá que yo soy el Señor. ¿Cuánto amor hay por mi prójimo? Lo que yo amo a mi prójimo muestra cuánto me amo yo. Por eso yo los quiero mucho, porque yo me quiero mucho. Pero vamos al segundo. El segundo texto está en Juan 14, 23, 24. Vean que habla otra vez. Si alguno me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora el Señor nos pone en otro contexto. Amar al Señor con todo.
amar al prójimo con todo. Y ahora Él dice, hay un fundamento extraordinario. Si quieres hacer la voluntad de mi Padre para entrar al reino de los cielos, debes de amar y guardar mi palabra. Amar y guardar la palabra. Cuando yo amo algo, cuando yo amo a alguien, yo me aferro, yo no le fallo, yo no quiero fallarle, yo me doy, yo me entrego. ¿Es la forma en que nosotros como cristianos vivimos la palabra? Hermanos, este punto es fundamental, porque si yo quiero hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, está escrita aquí. Revisemos cuántas de estas cosas nosotros no estamos amando, porque lo que usted no ama es lo que usted no protege. Si yo amo la palabra, la vivo. Si yo amo la palabra, la atesoro. Si yo amo la palabra, camino y trasciendo sobre esto, hermano. Entonces cuando el Señor me dice que hay que orar, oro, porque su palabra dice que hay que orar. Cuando el Señor me dice que debo amar a mi hermano, debo amarlo. Cuando me dice que debo perdonar, debo perdonar. No pongo peros, no abro paréntesis en donde Dios ha puesto el punto final. Amén. Entonces vivo, tengo una vivencia. No solamente estoy diciendo Señor, Señor, no, yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre que está en los cielos, que el requerimiento es lo que dice. Y lo otro, tercero, como le digo, solo para tomar 3 textos muy... Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahora Jesús viene y le empieza a decir a ellos, si ustedes me aman, guardarán, verdaderamente son mis discípulos, si permanecen en mí. Si me parecen en la palabra, Juan 14, en mi palabra, permanecen en mi palabra, permanecen. Permanecer, hermanos, permanecer. Vean estos 3 textos y quiero que los veamos en secuencia. Usted ama internamente. Saben, hermanos, el problema, y a mí me gustaría que ustedes tal vez puedan repetir esa frase si para ustedes no es molestia. El problema no está afuera, está adentro. Dígalo. 1, 2, 3. El problema... Nosotros siempre tratamos de reflexionar y reflejar afuera. Es que es aquel, es que es el otro, es que es aquello. Es que, no, el problema está adentro. Cuando yo cambio, todo cambia. Todo. Jesús, y en estos 3 textos, empieza a hablar de adentro hacia afuera. Amar con todo lo que somos internamente. El segundo texto nos habla de guardar algo que se nos entregó y que se nos fue dado, su palabra. Entonces, vengo de lo interno y trasciendo algo que tampoco es algo que no es mío, pero se me fue dado. Y después me habla a mí en otro momento de permanecer. Entonces ahí sí soy un participante activo, porque yo decido permanecer. Yo decido ser fiel a Dios dando. Yo decido ser fiel a Dios predicando. Yo decido ser fiel a Dios sirviendo, congregándome, dando, orando, ayunando, buscando. Yo decido permanecer en estos puntos en donde la palabra me invita a que yo lo haga. Esto es vivir la palabra, porque yo podría saber que hay que orar sin cesar. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Todo el mundo se sabe Juan 3:16. El punto es cuántos vivimos Juan 3:16. ¿Cuánta revelación hay de Juan 3:16? Entonces tenemos que amar al Señor, tenemos que guardar la palabra y tenemos que permanecer. ¿Pudieron ver la secuencia, hermanos? Ahí está la voluntad del Padre, en que yo me examine y internamente ame a mi Dios, en que guarde de una manera particular lo que se me entregó, su obra, su palabra. La palabra no es algo, es alguien. La palabra es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y permanezco porque de mi voluntad, en donde por lo que Él hizo, me entrego y permanezco en Él. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? Ahora, hay algo que es interesante con respecto a esto, porque con todo esto pareciera que, vamos a leerlo juntos, al contar 3, 1, 2, 3.
Si tu hacer no sale de tu ser, lo que usted hizo no funciona. Por eso hablamos de lo interno. Dios ama y da más importancia, hermanos, a lo que somos. ¿Quién eres? Dios está interesado en ti. Dios dio la vida por ti, no por lo que usted hacía, no por lo que yo hago. Es que lo que yo hago, hermanos, debe ser el producto de la realidad de Dios. Porque lo amo, hago lo que hago. Porque lo amo, hago lo que hago. Porque muchas personas a veces están haciendo cosas para buscar una aprobación. Y a Dios no le va a impresionar nada. Yo les conté hace tiempo, ¿verdad? Que yo quiero siempre, me propuse hacer sonreír a Dios, ¿verdad? Y una de las carcajadas que el Señor se pegó conmigo fue cuando yo estoy tratando de hacer un montón de cosas para hacerlo sentir bien y se muere de risa. No funciona. Porque lo que yo hago no es lo que le impresiona a Él. ¿Saben qué le impresiona a Él? Quiero obediencia. Quiero obediencia. Eso impacta el corazón del Padre. Eso sí impacta el corazón del Padre. Porque la desobediencia es el principio en el cual en el Edén se registró el peor de las catástrofes y el peor de los eventos. Todo inició con la desobediencia. Y hoy el Padre busca gente obediente. Una iglesia obediente. Una iglesia que se sienta comprometida con la invitación del Señor a hacer, a ir, a dar, a hacer todas las cosas que Él nos solicita y que nos invita a que hagamos. Cuando la obediencia aparece, entonces, hermanos, el corazón del Padre sí se estremece. Lo que estremeció el corazón del Padre fue la obediencia de su Hijo. Y nuestro Jesús amado, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es interesante poder ver. Vean esta pipila. Usted sabe que no se ve, Señor se pone rico. Todo lo que dure preparar esta pipila. Hermanos, a menos de que venga algo en medio de la obediencia, no será suficiente. La iglesia, la generación en particular que estamos viviendo, hermanos, necesitamos empezar a crear esa conciencia de que nosotros necesitamos hacer la voluntad del Padre y no solamente decir Señor, Señor. Porque estos son los que heredarán el reino de los cielos. ¿Cuáles? Hermanos, aquellos, dice la Escritura, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note que el Señor, dentro de otros textos, Él habla con respecto a que muchos le llamaban maestro, pero no le obedecían. Dice, vosotros me llamáis maestros, mas no me obedecéis. ¿Cuánto le decimos Señor, pero no es nuestro Señor? ¿Cuánto le decimos maestro, pero no le obedecemos? Dice también por otro lado, vosotros me llamáis luz, mas no veréis. Nosotros decimos es que sí, Jesús es la luz, pero nosotros muchas veces andamos en tinieblas. Por eso no es el conocimiento de la palabra, es la revelación de Cristo en ti. Porque usted y yo podemos conocer muchas cosas. ¿Cuántos le llaman luz y no trascienden sobre eso? Vosotros me llamáis camino, mas no transitamos por esos caminos. Le llamamos vida, mas no somos aquellas personas que entendemos que Él es de verdad mi vida y que sin Él yo no puedo hacer nada. Pero yo vivo en mis particularidades, vivo en mis proyecciones, vivo en mis formas. Hermanos, nosotros tenemos una relación que mejorar cada día de intimidad con Dios para poder conocerlo de forma adecuada. Vean el verso 22. Muchos me dirán,
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo es este texto? Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, qué tremendo es esto, porque uno tiene que averiguar quiénes son estos creyentes que Cristo jamás conoció. ¿A quiénes en este texto, a quién se refiere? ¿Quién es este grupo? ¿Quién es esta iglesia? ¿Quiénes son estas personas a las que el Señor le dice: yo no los conozco? Es importante averiguarlo, hermano. No vaya a ser que uno, por andar donde anda toda la gente, esté siendo participante de algo, de este tipo de personas que piensan que eso es lo efectivo para Dios. Es que Dios no me impresiona. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! En tu nombre profetizamos. ¡Wow! Y el Señor sigue sin ser impresionado por esto. Hermanos, ¿por qué? Porque esto no sale de la realidad de Dios, esto no sale de la obediencia. Una de las cosas es que nosotros necesitamos entender que es sobre la base de la obediencia que nosotros logramos catapultarnos hacia el corazón y a la voluntad del Padre. Está bien que usted haga cosas, pero las cosas que usted y yo hacemos tenemos que ser conscientes que tienen que salir de una obediencia y de santidad. Porque hay mucha gente muy buena para hacer cosas. Y uno se alegra como pastor cuando hay gente que siempre le gusta hacer todo. Pero hay que asegurarnos que lo que estamos haciendo, sea lo que sea, está saliendo y es el producto de mi obediencia y del producto del amor que yo tengo por Dios y mi pasión por Dios en las cosas que yo estoy haciendo. Porque entonces, hermanos, no se acelerará la queja. Uno cuando ve a la gente quejándose es porque está haciendo las cosas casi obligado. Pero cuando yo entiendo que es lo que Dios me está llamando a hacer y la obediencia está tocando mi puerta, entonces yo puedo decir: Señor, aquí estoy. Vean lo que el Señor les dice. Hay una declaración de Jesús en el verso 23: yo no los conozco. Yo no los conozco. Hermanos, y este conocimiento es cuando la iglesia está basada solo en hacer algunas cosas que no parten de la obediencia, que no parten del amor, que no parten del conocimiento genuino de la intimidad con Dios. Yo sé cuál es el motivo y tengo que estar claro en los motivos de mi corazón a la hora de predicar, a la hora de venir a la iglesia, a la hora de orar, a la hora de ir, a la hora de lo que sea que yo haga con mi vida cristiana. Tiene que salir de esto, hermanos, que es lo interno. No puede salir solamente porque hay que hacerlo, porque a mí me toca. El cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión, es una relación de amor personal con Jesucristo. El cristianismo es una relación personal. Ni el conocimiento de la palabra me llevará a la relación íntima. No me va a llevar, se lo prometo. Es al contrario. La intimidad empieza a hacer que la palabra entonces tome lugar en tu vida. Entonces sí. Porque cuando yo puedo intimidar con Él. ¿Ustedes han visto a alguien enamorado? Ahora no. Ahora resulta que no. Aquí le señalan esta parejita. Esos dos que nada que ver. Ella te sonríe todo el tiempo. Y él también. Llora. Y también llora. Bien, llora. Pero ¿has visto a alguien enamorado? Háblele algo mal a la persona enamorada del otro, para que vean lo que le pasa a usted. ¿Es serio? Lo defiende, usted se convierte en su enemigo cuando usted le dice: no, que este muchacho me parece, tiene que tener cuidado. Nunca más volveré a estar con ese hombre que insultó a mi amado. Hay mucha clase de enamoramiento. ¿Verdad?
Yo estoy enamorada de mi hijo. Por ejemplo, O de los hijos. o de los hijos. Pero más de mi mujer. Y entonces aquí es donde nosotros, cuando estamos enamorados, no reparamos en muchas cosas. Y más, nos volvemos gente que cualquier cosa que haga esa persona o esas personas de las que estoy enamorado, reviertan procesos en mi vida. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy enamorado de Jesús, las cosas van a ser diferentes. Porque cuando yo me enamoro de mi Cristo, cuando yo me enamoro de Jesús, entonces la palabra sí toma lugar. Porque yo entiendo, oh, mira. Pero la palabra por sí misma, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra y parte las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, tiene que venir a ser conjuntada con esa intimidad. Porque entonces si no empezamos a acomodar las escrituras a las cosas que yo creo, a las cosas que a mí me parecen que son las cosas que tienen que pasar. Pero cuando yo estoy enamorado del Señor, cuando yo tengo intimidad, toda palabra ayuda a bien y toda situación me ayuda a bien. ¿Estamos aquí? Qué importante es la palabra. Pero la palabra que es revelada en el corazón del Espíritu. Porque si yo digo que yo amo y que yo amo la palabra, entonces yo andaría en el mundo de la Escritura, yo andaría en el perfil más alto. Por eso Jesús obedeció al Padre, porque cumplió toda palabra, porque cumplió toda palabra, porque cumplió toda palabra. Pero hoy tenemos nosotros una iglesia con un gran conocimiento de cosas, conocimiento de la palabra, conocimiento de muchas formas, pero el conocimiento de Cristo queda corto, porque entonces cuando tengo que perdonar, me tengo que dar los espacios, tengo que ir a 50,000 terapias para lograr perdonar. Lo que Jesús simple y sencillamente dice: perdonen, si lo ofendieron, te dieron por aquí, ponga el 8, 1 milla, 2. Da su vida por su hermano. Lo mejor que puede hacer usted es dar su vida. Es que me se equivocó, me ofendió. Sí, ¿qué importa? Perdónelo, perdónela. Pero verdad que normalmente, y conocemos la Escritura. Bueno, hablemos del dar, hablemos del orar, hablemos de la búsqueda de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces, hermano? A veces Dios tiene que meternos en crisis y en situaciones adversas para lograr buscar su presencia. Porque si no, estoy cómodo. Y no sé yo que la palabra dice que el que temprano yo te buscaré. ¿Y cuántas veces lo buscamos temprano? A veces, hermanos, no buscamos al Señor sino por una necesidad. Y el Señor es bueno y nos complace y nos da su necesidad. Hermanos, tratemos nosotros en esto que estamos aquí compartiendo, que de verdad la palabra tome lugar en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Quién es el mayor? El que sirve. ¿Quién es el mayor? El que sirve. ¿A quién hay que amar con todo el corazón, con toda la mente, con todo? Porque cuando yo lo amo a Él, puedo amarte a ti. Cuando uno ama a Dios, uno ama al Señor con todas las fuerzas. ¿Qué me importa lo que me hagan, que me desprecien, me menosprecien? Porque de todas formas, la palabra dice que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Entonces, cuando usted y yo nos revolcamos en aspectos que nos duelen, que sufrimos, es porque usted todavía está muy vivo. Porque a los muertos no les duele. ¿O sí? ¿A mí son muertos? Necesitamos entonces venir a ese encuentro con todo y lo que esto es meritorio también decir. Hay que tener la dignidad del cristiano. Yo tengo que ser una persona que también ministre la palabra con verdad. No está bien que alguien se aproveche de que yo vivo conforme a la palabra y sencillamente me insulte y me maltrate. No, también la palabra nos dice a nosotros que el amor implica verdad y poder poner los parámetros y poder las responsabilidades con límites.
porque no le hago ningún bien a aquel que me ofende, sino lo confronto en amor, pero con la autoridad también. Amén, hermano. Sí, porque no solo aguantar, ¿verdad? Porque hay responsabilidad de nosotros, de poder confrontar el pecado y poder decir, no, esto no es así, esto es así, te amo, pero aquí está el límite. Amén, hermano. Amén. Bueno, voy concluyendo con esta última. Yo les voy a declarar que no los conozco, que se aparten de mí porque ustedes hacen el mal. Hermanos, el tema con respecto a esto es intimidad. Lo que Jesús está diciéndole a ellos, sí, seguro ustedes echaron fuera demonios, porque en el nombre de Jesús usted puede echar fuera demonios. Es por el nombre, es por la palabra, porque la palabra no vuelve vacía, porque la palabra tiene poder, porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque no se trata del vaso, se trata de lo que está en el vaso. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de la palabra, se trata del poder de la palabra, se trata de la autoridad de la palabra, se trata de lo que Él hizo. Por eso los demonios se sujetan a la palabra. Por eso nosotros somos limpios por la palabra, por la sangre del Cordero derramada. No porque hiciéramos algo, sino porque Él lo hizo todo. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Él lo hizo todo. Él es un Dios poderoso. Nosotros somos gente de autoridad espiritual. Cuando vivimos en la palabra y tenemos esa relación de intimidad con Él. Por eso Él quiere que nosotros no nos toque, que nos diga apártense de mí. Lo que Jesús les decía a ellos es, yo no los conozco. La palabra que se usa ahí, conocer, es en los textos como José y María, donde no se conocieron. María dijo, es que ¿cómo puede ser que yo quede embarazada si yo he tenido, yo no conozco varón? Conocimiento es relación íntima, es intimidad, relación íntima, eso es conocer. Cuando la palabra en la escritura se habla de conocer, se habla de intimidad. Tuvimos intimidad, eso es conocer. No conoció mujer hasta, eso es intimidad. Intimidad. Jesús está diciendo, ustedes seguro sí siento, votaron a los demonios, ustedes profetizaron, pero yo no los conozco, yo no tengo intimidad con ustedes. Yo no conozco a Roberto tanto como Jiménez. ¿Por qué? Yo creo que quizás. Obvio. Obvio no. Roberto, qué pena, es que me quedaron aquí. Pero intimidad. Cuando yo tengo intimidad, me llega la luz. Cuando yo tengo intimidad, yo puedo profundizar de tal manera, de tal forma, que entonces conozco los deseos, conozco la forma, conozco. Y entonces en ese conocimiento lo que mi amado o mi amada me diga, eso lo haré, porque le conozco, porque sé que en la intimidad le ha mostrado que es tal el amor, que es tal ese afecto, esa intimidad, que lo que me está diciendo opera para la gloria suya. Entonces la palabra toma lugar. Entonces, claro, por supuesto, cuando la palabra me confronta día a día, me leo el texto y yo sé que mi amado me está diciendo que me arrepienta, que confiese el pecado, yo digo, claro, eso es porque me ama. Yo lo conozco, es que me ama. Entonces la palabra se vuelve eficaz, la palabra se vuelve viva, la palabra se hace distinta, la palabra empieza a generar algo distinto. Bendito el Señor por la tecnología. Quiero concluir esta mañana diciéndole lo siguiente. Nosotros somos la iglesia. Jesús hizo una declaración a través del apóstol Pablo. Dice, yo los conozco. Ellos son mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Amén. Estemos atentos en este principio de año y para este año, hermanos. Cuando Dios te diga perdone, corra a perdonar. Cuando Dios te diga ore, corra a orar. Cuando Dios te dice predica, corre a predicar. Cuando Dios te dice póstrate, corra a postrarte. Cuando Dios te diga hable en amor y pare en amor, hable en autoridad.
Cuando Dios te diga sirva, sirva de manera inmediata. Esto es lo que Dios quiere, porque en esto cumplimos la voluntad del Padre. Amén. Volvamos la palabra al conocimiento genuino. Que la palabra sea la estructura, lo vital para que yo pueda vivir haciendo su voluntad. Cuenta una historia con respecto a un hombre que había un actor en la sala del teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Dice que se levantó y, siendo amable con su público, dijo: bueno, yo voy a recitar lo que ustedes me digan. Al principio nadie hizo ninguna sugerencia alguna, pero un anciano predicador que por casualidad estaba allí sentado al final de la sala, se levantó y le dijo: Señor, me gustaría que recitara el Salmo 23. Dice en esta anécdota que el actor se sorprendió un poco con esto, pues no estaban dentro de un contexto religioso, pero de cómo el hombre había manifestado su disposición de recitar lo que le pidieran, aceptó lo que el hombre le sugirió. Y casualmente dice que el hombre conocía el Salmo, así que le dijo: bueno, lo voy a recitar. Y empezó y repitió el Salmo 23. Dicen que con perfecta elocuencia. ¿Saben cuál es el Salmo 23, verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dicen que su dicción fue estupenda. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea. El actor, imaginando que se desquitaría con el anciano por sugerirle recitar algo de la Biblia, le dijo: bueno, Señor, usted el que me solicitó el Salmo 23, ahora me gustaría oírlo a usted recitarlo. Dice la historia que el anciano no regateó al pedido, sino que por su amor a Cristo se levantó y repitió el Salmo 23. Su voz se quebró, se entrecortó y no fue muy hermoso. La interpretación tampoco fue muy buena. Cuando terminó no hubo aplausos, pero no quedó nadie que no llorara en la sala. El actor, percibiendo su propia emoción, se puso en pie y dijo: señoras y señores, yo he llegado a sus oídos y a sus ojos. Él llegó a sus corazones. Esta es la diferencia, les dijo. Yo conozco el Salmo, él conoce al pastor del Salmo. Intimidad. Yo puedo conocer el Salmo. Necesito conocer al pastor del Salmo. Porque cuando conozco al pastor, yo sé que me apacienta por tormentosas formas. Porque aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, entonces no temeré el mal alguno. Sé quién soy, porque sé quién es Él. Es mi amado, soy su esposa. Yo intimo con Él. Y en mi intimidad, Él me da la fuerza y la seguridad. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Propongámonos conocer al pastor del Salmo. Y no solo el Salmo en donde habla de un pastor. Amén. Amén. El próximo domingo, la segunda parte. No se la pierda. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga y damos gracias a Dios por esto. Amén.